Hola, mi nombre es Alejandro Rojas, yo soy su profesor de este módulo. Mi formación es de ingeniero en biotecnología molecular. Luego hice un doctorado en bioquímica en la Universidad de Constance, en Alemania. Y después fui a hacer dos postdoctorados al norte del Reino Unido, en Escocia. Y ahí estuve 6 años. Los primeros 3 años estuve trabajando asociado a GlaxoSmithKline, que es una farmacéutica multinacional, con un proyecto de postdoctorado. Y después desarrollé un poco más ciencia básica. Llegué a la universidad hace 4 años atrás y me he desempeñado en varias áreas. La principal es, bueno, en realidad son dos principales. Una que tiene que ver con ciencia básica, que tiene que ver con las modificaciones posttraduccionales, cómo una proteína se modifica por otra proteína y eso cambia su devenir. Y en paralelo trabajamos en ciencia aplicada y en ese aspecto trabajamos mucho en modificaciones, o sea, en anticuerpos de cadena simple, que estos se originan en alpacas, se llaman nanobodies, y lo aplicamos en diferentes áreas. Tenemos una plataforma que partió como una plataforma para hacerse cargo de la generación de agentes antivirales basados en anticuerpos contra virus emergentes, y en eso teníamos un proyecto, y todavía tenemos un proyecto en ANTA, pero dada la coyuntura, tomamos todas nuestras capacidades técnicas y las hemos enfocado a desarrollar anticuerpos que sean capaces de generar apoyo al diagnóstico, generar ojalá herramientas neutralizantes, y además nos hemos aliado con Canadá a ver si es que logramos hacer un ensayo de fase 1 con una vacuna. Entonces hemos estado full pega y yo me disculpo, la verdad es que no tenía mucho tiempo de dedicarme a esto. Les voy a dejar esta clase que es la primera de todo el módulo y vamos a ir respondiendo dudas. El viernes nos vamos a juntar por primera vez en Zoom y la idea es poder de alguna forma tratar de darle más feedback a pesar de que es complejo en estas circunstancias. Lo primero es contarles que eh, hay que aprender biología molecular porque la biología molecular es lo más importante. O sea, si algo hemos aprendido hoy día con esta pandemia es que muchas de las cosas que se dieron por seguras no eran tan así. Sobre todo, por ejemplo, toda el área de la inmunología. Los inmunólogos ya no lo estaban financiando para trabajar en patógenos porque se daba como por seguro que ya no estaba el conflicto, no había tantos problemas. Las pandemias o digamos, las epidemias eran localizadas y la verdad es que acá a nadie le dan dinero para estudiar, digamos, el virus SARS o algún virus, digamos, del Medio Oriente, un MERS, no había eso. Entonces, eh, y hoy día fíjense que es más que la gente, que los virólogos, que la gente que estudia el virus, lo que se interesa es gente que entienda la fisiopatología y la estructura de cómo se asocia el virus, digamos, con la célula huésped y cómo esto se integra en un sistema, que es lo que aborda la inmunología. Pero bueno, hoy día lo que necesitamos saber es biología molecular. A partir de esos conocimientos ustedes van a poder entender de mejor forma cómo se lleva a cabo el diagnóstico, cómo se puede implementar nuevas tecnologías y cómo nosotros podemos de alguna forma entender de mejor manera al virus, al COVID, o sea, el SARS-CoV-2 que genera la disease del coronavirus del 2019 que se le bautizó como COVID-19. Bueno, lo primero es partir por las bases, nitrogenadas, por supuesto. Y acá lo que ustedes tienen es em, la estructura de los ácidos nucleicos. Estos todos tienen como base un azúcar. Esta azúcar puede ser una ribosa, como es el caso del RNA, y una deoxirribosa, como es el caso del DNA. Nunca me digan RNA, o sea, ADN o ARN, porque eso ya no existe. Estas son unidades UPAC, por lo tanto es DNA y RNA. Ya, en la posición 1 ustedes tienen una base nitrogenada. Esa base nitrogenada puede ser de dos tipos. Pueden ser purinas, que tienen esta estructura, o pueden ser pirimidinas, que tienen esta estructura. Y acá en la posición 5 tienen ustedes un grupo fosfato, que si tienen tres fosfatos se va a llamar un nucleótido trifosfato. Si tiene dos es difosfato y si tiene uno es monofosfato. Si no tiene es un nucleócido, como pueden ver acá. Además, en la posición 3, no, sí, en la posición 3, ¿por qué está mal esto? Sí, sí, esto está mal. No, no, en la posición 2, sorry. En la posición 2, el, el, la,
el DNA tiene un grupo hidroxilo, el RNA, y un hidrógeno en el óxido, el deoxirribosa, que es el DNA. Esa es la única diferencia que hay. La otra diferencia que existe es en las bases nitrogenadas. En el DNA ustedes van a encontrar timina, mientras en el RNA ustedes van a encontrar uracilo. Y si estas son intercambiables, o sea, es en cada posición donde había una timina, ahora en el RNA va a haber un uracilo. Lo otro interesante es comentarles de que los nucleótidos crecen a través del 3'. Entonces sucede cuando el grupo trifosfato ataca al, 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 a la- al grupo hidroxilo en la posición 3. Vamos a ir viendo un poco más de historia. Ustedes saben que eh, el descubrimiento de la doble hebra por Watson y Crick, en realidad fueron tres, fue Maurice Wilkins, Watson y Crick, y ellos se ganaron el premio Nobel por la estructura del DNA. Sin embargo, había alguien antes que ellos, que era una estudiante de bioquímica que trabajaba, digamos, una colega de Maurice Wilkins, eh, que trabajaba en la estructura por rayo X de moléculas. Resulta que ella le comentó a Myris Wilkins sobre un resultado extraordinario que, eh, que tenía que ver con la primera micrografía, digamos, o fotografía de dispersión por rayo X de un fragmento de nucleótidos. Se le llamó la fotografía 51 y esto fue lo que Maurice Wilkins tomó para poder, junto a James Watson y Francis Crick, resolver el misterio de la estructura del DNA. Ella se murió joven y al final nunca tomó crédito. Este gallo, James Watson, se volvió loco y se ha mandado unos numeritos, digamos, que se lo encargo, o sea, racista, eh, misógeno. La verdad es que este es un caso muy dramático de machismo en ciencia, y yo creo que es importante que ustedes tengan eso en cuenta, porque el machismo es algo que siempre está presente en muchos ámbitos, y todavía hoy día hay una tremenda pelea donde hay un cierto grado de machismo en la pelea sobre la autoría de el CRISPR-Cas9, que es una de las tecnologías más avanzadas para la edición de genomas. También vamos a ver el caso de Dauna Charpentier y el Juan, el, el de Manatí. Bueno, entonces, como les contaba, el, el- el DNA se orienta de la siguiente manera. Ustedes tienen el azúcar como columna vertebral de la estructura de los ácidos ribonucleicos y deoxirribonucleicos. El fosfato queda, un fosfato queda incrustado, digamos, en la posición 5, el que ataca al grupo hidroxilo en la posición 3, y la base nitrogenada queda orientada hacia adentro. Las cargas quedan orientadas hacia afuera, y esto probablemente tiene que ver con una razón evolutiva. Al parecer, estas moléculas fueron desarrolladas de alguna forma evolucionando unidas a un sustrato de carga positiva que lo apoyaba, digamos, por una de las superficies, y esto se desarrollaba en una forma como bidimensional. Pero eso es tema de otra discusión. Bueno, el DNA se orienta, como ustedes saben, una doble hebra que tiene una hélice, y esta estructura de hélice es asimétrica, tiene una región donde se genera un surco grande y otra donde se genera un surco chico, y además de eso hay ciertos grados de estabilidad del ácido nucleótido, primero entre la interacción entre las bases nitrogenadas que forman enlaces de hidrógeno, puentes de hidrógeno, pero además hay cierta tensión en estas estructuras, digamos, entre los de repulsión y de afinidad entre las estructuras de la hebra, que hacen que esto se organice de una manera irregular. Eh, Yendo un poco más, es interesante que quizás tengan una visión del tamaño de esto. Estamos hablando de nanómetros, eh, y en estos surcos donde se unen, por ejemplo, factores de transcripción y moléculas que reconocen el DNA de forma
específica, interactuando, digamos, con la estructura que se genera a través de las bases nitrogenadas. Entonces, como les contaba, acá tiene un RNA que tiene un grupo hidroxilo en la posición 2 y DNA que no tiene su grupo hidroxilo en la posición 2. Este fosfato queda coordinado, digamos, que venía de este nucleótido, queda adicionado al grupo hidroxilo de la posición 3. Y lo importante acá es que ustedes se den cuenta de que esto tiene una direccionalidad. El, el DNA siempre va a crecer desde el 3'. Al 3', o sea, que se refiere la posición 3 en la molécula del azúcar que tiene este grupo hidroxilo, ahí es donde va a atacar el grupo de fosfato, el trifosfato, para poder generar el enlace covalente. Y eso es siempre así. El DNA siempre crece de 3 a 5'. ¿Ya? Eso les va a servir cuando diseñen primers, cuando tengan ese tipo de aproximaciones, para poder exactamente saber en qué cola, digamos, tienen que fortalecer la unión de una hebra con la otra. Eso también lo vamos a ver más adelante en el curso. Eh, Bueno, lo otro que es importante hacerlo notar, que si bien el DNA crece de 3' a 5', es importante que ustedes también sepan de que hay ciertas convenciones. El DNA siempre se escribe de 5 a 3'. Y eso es convención. Porque si nosotros nos pusiéramos a hablar de una secuencia, si ustedes me están hablando de la secuencia 3' a la 5' y yo le estoy hablando de la 5' a la 3', no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Entonces, por convención, siempre que ustedes mandan una secuencia de sintetizar, primers, fragmentos, o si quieren escribir una secuencia, tienen que hacerlo de 5' a 3'. ¿Ok? Ya, eso es importante. Es importante también que ustedes noten que si bien el DNA forma su doble hélices, el RNA también puede generar estructuras complejas, muy complejas. Acá tienen, por ejemplo, ribosimas o ribonucleoproteínas. Esta es una de levadura. Fíjense la estructura que tiene esto. Y aquí hay muchos RNAs que aparte, basados en esta estructura, pueden tener actividad. Y actividades, digamos, que son muy buenas, porque un RNA, imagínense, no es una cosa como una proteína. Entonces vuelve a estructurar de forma idéntica cada vez que ustedes lo renaturan, son súper estables, tienen un montón de ventajas. Entonces, ¿cómo es que se estabiliza la estructura de la cadena de DNA a través de los puentes de hidrógeno? Ustedes pueden ver acá que las bases nitrogenadas pueden tener dos o tres enlaces de hidrógeno, o sea, puentes de hidrógeno, eh, entre ellas y se asocian de alguna forma, se asocian de forma específica. Siempre van a tener adeninas interactuando con timinas y guaninas interactuando con citosinas. Y cada vez que una adenina se interacciona con una timina, va a generar un puente de hidrógeno, o sea, exactamente un puente de hidrógeno, dos puentes de hidrógeno, uno ahí, como pueden ver, y el otro acá. Ahora, si es guanina, van a generar tres. Ahora, ¿de qué sirve saber esto? Es fundamental en biología molecular. Porque si ustedes tienen muchas adeninas y timinas, la estabilidad de las dos hebras va a ser menor. Si tienen guaninas y citosinas, la estabilidad de la hebra es mayor porque tienen más puentes de hidrógeno. Entonces, para la síntesis de primers, para muchas cosas, para la síntesis de guías, para hacer CRISPR, siempre van a tener que fijarse en el contenido de ese G, que es un valor. Y ese valor les va a determinar si es que sus su fragmento de DNA tiene buena afinidad y sirve para lo que ustedes están planeando. Entonces esta hebra se va a estructurar antiparalela, porque en realidad la estructura de estos enlaces tiene que ver con que una vaya en una hebra hacia un lado y la otra hacia el otro. Mm. Ahora, también les quiero comentar un poco mecanismo de cómo actúa, por ejemplo, acá un antiviral. Este antiviral es el aciclovir, y ustedes seguramente lo han escuchado si alguna vez han sufrido de herpes.
Eh, Fíjense en la guanina. Esto es una guanina, ¿cierto? Y le falta o guanosina, porque le faltan los grupos fosfato. Eh, Fíjense en esto. Esto que está aquí es el aciclovir. Se parece, ¿cierto? En realidad es básicamente una guanosina. Pero ¿qué diferencia tiene? Es que acá falta el azúcar. Está solamente esta parte de la guanina. Y la parte de abajo del anillo no está, ¿cierto? ¿Cuál es la gracia de esto? Que si ustedes tienen una enzima conocida como timidinquinasa, el grupo hidroxilo de este aciclovir va a ser fosforilado. ¿Se dan cuenta? Y esa fosforilación va a ser capaz ahora de atacar el grupo hidroxilo en la posición 3 de un nucleótido que ya está inserto en la cadena. Ahora, como no tiene esta parte de acá y no tiene en la posición 3 el hidroxilo, o le falta eso, esto actúa como un terminador de cadena. O sea que el aciclovir va a entrar en la célula y la va a matar. Va a matar a la célula que está infectada con el virus porque no le va a dejar replicarse. Y así genera una disminución dramática de la carga viral. Ahora, lo interesante es que esta enzima que está acá es del virus. Entonces, si no tienen la timidinquinasa, el aciclovir no le hace absolutamente nada porque no es capaz de fosforilarse. Entonces, fíjense lo interesante, que basado en la estructura de las bases nitrogenadas que aprendimos recién, ahora ya sabemos que esta, eh, sabemos cómo, por ejemplo, funciona el aciclovir, que es un terminador de cadena y que impacta en la replicación viral. Bueno, lo otro que ustedes seguramente han escuchado es que la replicación del DNA es semiconservativa. ¿Qué se refiere a eso? Que parte de la estructura que se mantiene, digamos, que constituye el DNA se mantiene durante la replicación de forma invariable. Esto significa, esto se descubrió de una forma muy clásica y muy bonita a través de gradientes de cesio. El cloruro de cesio es una molécula que genera un gradiente de densidad, así como ustedes pueden ver una cosa más viscosa, y dependiendo de cuánto ustedes le coloquen de cesio, la densidad del gradiente. Lo interesante es que cuando ustedes tienen un gradiente que hace que las cosas sean viscosas, en gradiente, la densidad, la molécula va a migrar por centrifugación hasta que la densidad se equipare con la suya, por lo tanto de ahí en adelante no va a seguir migrando. Entonces, si ustedes tienen acá, por ejemplo, el caso de un fragmento de DNA que está marcado con nitrógeno 15, ustedes van a ver que migra hacia el final de la columna de cesio, como pueden ver acá. Ahora, si después de una ronda de replicación, fíjense que el DNA ya no migra acá, migra todo aquí. Y esto, porque cuando se replica, toma como base una hebra y replica esa hebra, y la otra hebra se toma como base y replica otra hebra. Entonces todo, cuando se replica en presencia de nitrógeno 14, eh, migra a una densidad intermedia. Ahora, ¿qué pasa si ustedes vuelven a replicar? Entonces sucede que esta hebra va a volver a replicar y va a generar de nuevo el híbrido, que está acá, pero entonces en adelante ustedes van a empezar a ver que hay hebras solo de nitrógeno 14. Entonces, con esto se logró determinar de que el DNA se replica de forma semiconservativa. También es importante notar la estructura. Fíjense que el DNA, cuando en la naturaleza se encuentra asociado a nucleosomas,
Y los nucleosomas son estructuras que enrollan el DNA, lo estabilizan y controlan muchas de las propiedades. De hecho, el DNA no es nada sin nucleosomas y sin todas las modificaciones posttraduccionales que se ejercen sobre la histona. Esta microscopía electrónica es súper interesante porque es una de las primeras donde se logra ver el DNA. Y se logra ver el DNA asociado a histonas, como ustedes pueden ver acá, asociado como estas perlitas. Y también se puede ver cómo se replica. Fíjense aquí qué bonito cómo se está replicando el DNA. Estas fotos son de Canipers, de un profe en Alemania, que fue el tutor de mi tutor. Eh, y fíjense que hay una historia bien bonita detrás de esto, porque en la primera vez que se intentó publicar una microscopía electrónica donde se veía el DNA, la carta del editor al científico fue brutal. Le dijo que estaba loco, que no solo él debería ser rechazado en ese journal, sino que en todos los journals, porque el DNA era algo invisible. Fíjense, ahora estamos haciendo microscopía electrónica a nivel eh, bueno, no subatómico, pero atómico. Bueno, pero ustedes como sabrán que en la naturaleza esto no sucede así, digamos, no sucede espontáneamente que el DNA se replica, esto estamos hablando de ensayos de laboratorio, sino que en la naturaleza y sobre todo en células mamíferas existe un proceso llamado mitosis y en este proceso ustedes tienen diferentes etapas, tienen una etapa donde se replica, o sea, donde la célula crece, digamos, se mantiene, una etapa donde el DNA se replica, y una etapa donde tiene doble cantidad de material genético y una etapa conocida como mitosis en el ciclo celular donde la célula se divide. Eh, y estos, digamos, donde aparecen ahora dos células independientes que entran en G1, S, G2. Ahora, en G1, en la parte tardía de G1, sucede un proceso que tiene que ver como la preparación para que el DNA se replique en S. Y aquí hay una identificación de lugares en la cromatina que se conocen como orígenes de replicación. Estos orígenes de replicación en levaduras, por ejemplo, son muy bien determinados y existen como tal, se conoce dónde están y las proteínas se unen a estas secuencias semiconsenso, digamos, para poder gatillar la replicación. No es así en mamíferos. En animales superiores, los orígenes de replicación no están bien definidos, no tienen una secuencia, sino que es un proceso más complejo. Ahora, un origen de replicación es un lugar donde se reclutan proteínas que van a ser el punto de origen. ¿Por qué es tan importante esto? Es porque si ustedes, imagínense, parten dos veces del mismo punto, o si se generan dos lugares de replicación simultáneamente, van a re-replicar el genoma en la misma ronda de replicación. Esto tiene que ser de forma coordinada y tiene que suceder solamente una vez. Entonces, si ustedes tienen un problema en el sistema de replicación y se replican, es un desastre, la célula se muere porque no puede separarse, porque queda unida a través de la cromatina. Entonces, por eso es muy importante que en G1 se genere una definición de cuáles van a ser los orígenes de replicación. Luego, esa capacidad de generar origen de replicación es deshecha o de alguna forma al final de la G1, cuando se cargan las proteínas que van a dar origen a la replicación, quedan cargadas y el resto del sistema no va a ser capaz, o el sistema no va a ser capaz de volver a generar un nuevo origen de replicación durante la síntesis del DNA. Entonces, ustedes acá pueden ver que el DNA, aquí se genera un origen, se cargan proteínas que van a formar el precomplejo para poder después gatillar la replicación en ambas direcciones, lo que va a incrementar hasta que en un momento este lugar se topa con este lugar y ahí hay un momento donde proteínas que son conocidas como genes y wikitiligazas que están relacionadas con esto logran coordinar el desensamble del complejo y hacer un continuo entre las dos hebras para poder terminar con dos hebras o con dos veces el material genético. Un poco más en detalle, lo que van a tener ustedes acá son una región de la cromatina donde van a ver proteínas conocidas como ORC. Las ORC las, son proteínas conocidas como ORC, las que reconocen el origen de replicación y van a reclutar proteínas quinasas como CDC6 y su coadaptador o eh, cointeractor CDT1,
los cuales van a mediar la formación de un anillo conocido como el replisoma, o sea, que forma parte como del core del replisoma, que son las proteínas MCM. Estas que están acá, la 2, la 6, la 4, la 7, la 3 y la 5, y forman un anillo alrededor del DNA. Esto es muy importante porque este anillo va a ser la base para poder eh, interactuar con las proteínas encargadas de la proliferación, como son eh, proteínas que tienen que ver con el acoplamiento de las histonas, y este en sí mismo es un complejo que ayuda a abrir las hebras de DNA, un complejo helicasa. Ahora, asociado a esto, hay otro complejo que también forma anillo, que es conocido como PSNA. Es un trímero que lo que hace es formar parte de este complejo del replisoma y recluta las ligasas. Entonces tienen ustedes acá el complejo de la MCM que va abriendo la hebra y la PSMA que es un complejo proteico que lo que hace es no solo llevar a la polimerasa, sino que también otras enzimas que tienen que ver con la replicación de la memoria epigenética de la cromatina. Vamos a ver más adelante que el DNA no es una molécula única, sino que está controlada y está muy bien coordinada con las modificaciones posttraduccionales en las histonas que rodean la cromatina, pero esta también tiene que ser replicada, porque no es lo mismo ser una neurona que ser una célula hepática. Entonces es muy importante que junto con replicarse el contenido core del DNA, que es digamos la secuencia, también tienen que replicarse las condiciones que hacen que una célula no sé, hepática siga siendo hepática y una célula de piel siga siendo piel y una célula, una neurona, bueno, no se replican las neuronas, pero un precursor de neurona de origen a una neurona y no otra cosa. Entonces es muy importante que junto con esto, con la replicación del DNA, se genere una replicación del mapa o de la información epigenética en el DNA. Les voy a mandar un paper sobre esto para que también tengan una idea de qué estamos hablando, ¿ya? Porque eso va a reforzar un poco la clase. Entonces hay varias cosas que tenemos que ver. Esto está explicado así, muy simple. La verdad es que esto es solamente porque necesitamos que de alguna forma nivelar, pero a la larga tenemos que ir profundizando la complejidad y el entendimiento de este proceso. Entonces, durante la replicación del DNA vamos a tener helicasas. Las helicasas son las que abren las hebras. Vamos a tener proteínas que estabilizan el DNA de simple hebra. Vamos a tener enzimas que hacen la suerte de primers, también vamos a explicar eso. Las que elongan el DNA. eh, Otro tipo de enzimas que elonga el DNA o que remueve eh, los primers de alguna forma que se generan durante la replicación. Y tenemos ligasas, porque una de las hebras se replica de forma continua, la otra se replica de forma discontinua, y ahí necesitamos que haya ligasas que den continuidad a los fragmentos que se están produciendo. Entonces, lo primero que van a ver es que este complejo MCM va a abrir la hebra. A su vez van a tener dos procesos. Al abrirse el sistema de replicación donde viene la polimerasa, va a empezar a proliferar, o a empezar a elongar la hebra. Pero para eso lo primero que necesita es que alguien le exponga, como contábamos al principio, un extremo o hidroxilo en, en la posición 3'. Sin ese extremo hidroxilo, el DNA ni la polimerasa pueden partir, no hay cómo. Entonces, la célula genera un sistema y es muy simple, que tiene que ver con la producción de pequeños fragmentos de RNA, conocidos como fragmentos de Okazaki, que son estos en verde que están acá, que se generan durante la replicación para poder dar o exponer un 3' para que el DNA prolifere. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que el, una vez que se genera el complejo y se recluta las ligasas, se van a generar fragmentos de Okazaki en ambas hebras, para poder generar la replicación del DNA. Pero fíjense, en este caso, este fragmento de Okazaki, como la hebra va de 5 a 3, queda expuesto hacia adentro. O sea que aquí vamos a tener una replicación continua. En este caso, el fragmento de Okazaki queda exponiendo el 3' hacia afuera. Por lo tanto, esto va a replicar, pero va a replicar en esa dirección. Siendo que la hebra se va abriendo en esa dirección.
O sea que vamos a estar replicando en la dirección incorrecta. Pero la célula ya lo resolucionó, les vamos a contar cómo. Entonces, a medida que esto va avanzando, ustedes van a ver, se empieza a generar DNA eh, acoplado al 3' del fragmento de Okazaki y también en el que va la secuencia continua y va a ir creciendo y va a ir creciendo y ustedes van a ver cómo este que va en la dirección correcta se va elongando, pero el que está en la dirección, digamos, incorrecta, que en realidad no es incorrecta, es la dirección opuesta solamente, eh, necesita necesariamente darle continuidad. Y lo que sucede es que se va llenando de más fragmentos de Okazaki y va a generando nuevamente la partida de la replicación. Y así sucesivamente. Hasta que se topa con otro fragmento de Okazaki. Y cuando sucede esto, cuando ustedes tienen esta situación, entran enzimas que tienen actividad exonucleasa. Las nucleasas son las que son capaces de remover DNA de alguna forma. Las exo son las que remueven en una dirección, desde los extremos. Las endo son las que cortan en el medio. Como esa. Y lo que va a hacer es que va a eliminar el fragmento de RNA del fragmento de Okazaki para que la polimerasa logre hacer su replicación hasta el final. Pero tanto aquí como acá, o sea, no acá, claro, en estos fragmentos, déjeme borrar eso. No, aquí. En ese fragmento hay un lugar donde la hebra está discontinua, no está pegado, porque la exonucleasa no tiene actividad ligasa, que son las que pegan el DNA. Entonces, en este caso, además de eso, se requiere una ligasa que va a unir estas dos hebras para darle continuidad y así, ustedes pueden ver, se queda unido. Y así esta hebra se va replicando a través de cientos de miles de fragmentos de Okazaki. Bueno, yo lo siento, la verdad es que ha sido un poquito interrumpida la clase porque he tenido muchos inconvenientes con este tema del coronavirus. Bueno, eh, aquí además me gustaría explicarles que durante la replicación del DNA existen no solo regulaciones que tienen que ver con la secuencia, con las modificaciones posttranscripcionales, sino que hay cosas que superan ese nivel. Por ejemplo, la cromatina tiene estructura y la cromatina, esta estructura, eh, hace que ciertas partes del DNA queden más susceptibles a ser expresados que otros. Entonces hablamos de eucromatina, de cromatina extendida, y heterocromatina, cromatina condensada. Esto se relaciona con las modificaciones posttraduccionales, pero también con la estructura de toda la cromatina, digamos. Existen metodologías eh, que permiten visualizar, por ejemplo, la replicación del DNA ahora en vivo. Por ejemplo, ustedes pueden marcar con un análogo a la timidina que se llama bromodeoxyuridina. Y esta bromodeoxyuridina, que se incorpora en el DNA, como ustedes pueden ver acá, es capaz de ser reconocida directamente por anticuerpos que reconocen este motivo de la bromodeoxyuridina y les puede, si ustedes dan un pulso de bromodeoxyuridina, después ustedes pueden hacer un seguimiento de ese pulso durante la replicación celular. Además existen ahora algunas sondas que son parecidas a la bromodoxuridina, pero que vienen coloreadas de forma directa. Por ejemplo, esta que se llama EDU, que con un pequeño sistema de click chemistry, con esta triamina, ustedes pueden generar una visualización directa del DNA y sirve incluso para mirar hebras. Ahora, también ustedes pueden seguir otras cosas. Ustedes pueden seguir como, por ejemplo, la cromatina se estructura siguiendo las histonas o siguiendo alguna proteína de la cromatina, como podría ser en este caso PSNA. Y fíjense en verde, bueno, en rojo ustedes tienen los nucleolos, pero en verde ustedes tienen alguna proteína que, que se relaciona con la replicación. Y la replicación en general ocurre en estas replication factories, que fueron las que vimos, que hacen gatillan estos orígenes de replicación. Estos se agrupan en un lugar y eso va a ser conocido como una replication factory. Ahora, cuando ustedes la miran al microscopio, estos se ven como pequeños puntos brillantes dentro de la célula. Como pueden ver acá ustedes, hay una célula que está en S. Y la replicación ocurre principalmente en la eucromatina primero, la cromatina que está relajada, y después se va yendo a la parte donde está más densa, y ahí es donde se replica finalmente. ¿Dónde está la eucromatina?
ustedes la van a encontrar en la periferia del núcleo y alrededor de los nucleolos. Fíjense cómo avanza esta célula desde estas replication factories que están ahí, se empiezan a resolver, se empiezan a aclarar, y después ustedes van a ver que en etapas tardías de S, late ACE, la parte tardía S, van a empezar a ver que las replication factories se van a acumular en la periferia del nucleolo y en la periferia del núcleo, para finalmente resolver. Si ustedes miraran por microscopía electrónica cómo se ve la, mm, la eucromatina y la heterocromatina, ustedes van a ver acá que la heterocromatina está en algunas partes dentro del núcleo, pero también van a ver que está principalmente en la periferia, como pueden ver ahí. Todo lo que se ve más denso, en realidad es DNA que está altamente condensado. Existen metodologías a través de citometría de flujo que a ustedes les permite cuantificar esto, cuantificar cuál es la cantidad de DNA que está siendo replicado. Entonces, en un flujo, si usted, bueno, en general ustedes pueden determinar cuántas células están en G1 y cuántas células están en G2 simplemente echando algo que tiña la cantidad de DNA, como yoduro de propidio. Entonces ustedes van a ver que hay dos peaks. Si ustedes hicieran un gráfico, se lo voy a graficar acá, de la cantidad de DNA, ustedes van a tener 2N, no se puede escribir muy bien ahí, 2N y 4N, y van a ver una cosa así. Esa es una célula normal, que está mayoritariamente en una población en G1, que tienen dos cromosomas, entonces G1, y una población minoritaria en G2. Y eso básicamente tiñendo de forma directa el DNA con yoduro de propidio. Ahora, ustedes pueden darle un pulso a esto y ver cuánto, en qué momento la población está replicando al agregar, como les contaba, un pulso de bromodeoxoridina o EDU. Y eso lo pueden ver en verde. Entonces acá ustedes pueden ver el contenido de DNA en este gráfico que está aquí. eh, Hacia allá, o sea que tenemos más células en G1 que en G2, pero al dar un pulso de verde del DNA que está incorporando durante una media hora o algo así, ustedes pueden ver cuánto DNA está incorporando de bromoxioxuridina. Eso es una medición de cuánto se está replicando. ¿Mm? Ahora, ¿qué pasa si ustedes de alguna forma hicieran un ensayo para poder ver re-replicación? Ustedes al inhibir este paso, digamos, en G2, ustedes verían que muchas células se van hacia el lado de acá, que son re-replicación. Ahora, si ustedes miran células que están partiendo en G1, que están arrestadas, la replicación, van a ver algo como lo que se ve acá. Muchas células que están en G1 empezando a replicar. ¿Cómo se ven las replication factories? Son una cosa como esta, donde hay varias. Las replication factories se ven como una cosa como esta, donde se ven varios orígenes de replicación dentro de una sección que está circunscrita y que se reconoce como un origen, un replication factory, que es lo que ustedes pueden ver como un punto ahí. No es un origen de replicación, son muchos que están condensados en una misma estructura. Bueno, aquí les voy a mostrar parte de mi proyecto Fondesit, que tiene relación con una proteína que se encarga de depositar histonas durante la síntesis del DNA. O sea, ustedes tienen que ver que aparte de de replicarse el DNA, tienen que depositarse las histonas, y estas histonas tienen que tener las marcas epigenéticas necesarias para poder replicar la identidad epigenética. Entonces esta proteína se mueve junto con la replicación de DNA asociada a PSNA, que es esta proteína que les contaba que se asocia con las polimerasas, y va replicando las marcas epigenéticas, al mismo tiempo va depositando la histona, H3 y la H4. Entonces, fíjense que hay células que están grandes, que seguramente ya han replicado su DNA, como esta, por ejemplo, como en el C2, y que empiezan a terminar, digamos, de replicar, y una vez que sucede esto, se dividen, pero hay otras que van a entrar a replicar, que tienen un núcleo más pequeño, que podría ser esta o esa, y que dan rápidamente y gatillan la relocalización de la proteína hacia las replication factories. Una vez que estas van terminando, se empieza a ir hacia la periferia, como pueden ver ustedes acá, y finalmente las células eh,
replica su contenido de DNA y se divide, digamos, en dos. Acá ustedes pueden ver, por ejemplo, toda la secuencia de diferentes células del proceso de replicación y cómo ésta se va reorientando. Bueno, el DNA se organiza de forma condensada o no condensada dentro del núcleo celular y también se condensa durante la replicación para poder separar la cantidad de DNA en formas equivalentes. Esto lo hace a través de la formación de cromosomas. Y los cromosomas son estructuras de DNA, como pueden ver acá, con un ancho de 2 nanómetros, eso es más o menos lo que mide una hebra de la doble hélice, que se enrolla en histonas. Estas histonas además se compactan, esa compactación se ordena y se estructura dentro de lo que es un cromosoma. Es importante la formación de cromosomas porque nos permite separar la cantidad de DNA, la dosis de DNA entre las dos células hijas. Ustedes ven que cuando esta dosis falla o la replicación falla, se generan cosas como trisomías que tienen un impacto tremendamente nefasto en la salud, digamos, y en el fenotipo de las personas que cargan esta trisomía. Ahora, eh, ustedes pueden ver acá un ensayo que se utiliza para poder ver la integridad de las cromátidas hermanas y también se utiliza para poder medir la cantidad de translocaciones. Esto es un ensayo que hice yo hace un tiempo atrás. Fíjense que acá hay una célula que sufrió una translocación. Y las translocaciones son súper importantes de entender porque son una de las fuentes por las cuales muchos tipos de tumores se originan. Una translocación simple puede llevar a que se genere una leucemia con una translocación. Un evento simple de translocación te puede generar una leucemia premielocítica aguda o a veces algún otro tipo de leucemia. Y eso es lo que ustedes pueden ver acá, que un cromosoma o una patita de un cromosoma que correspondía a este terminó siendo parte de este otro. La unión de estas dos la unión de estas dos estructuras, no sabemos cómo quedó arreglada, digamos, y eso es a veces lo que impacta negativamente en la salud, digamos, que al traslocarse un gen que no tenía una regulación de un promotor en particular, quede regulado por ese promotor o que la fusión de una proteína con otra genere un efecto negativo en la actividad de esta proteína, que podría tener que ver con la proliferación celular. Ahora, ¿cómo son los nucleosomas? Son como unos discos que envuelven DNA y esto es importante que ustedes más o menos lo sepan porque hay muchas técnicas que se asocian al largo del DNA enrollado a los cromosomas. En este caso, ustedes pueden ver que una hebra de DNA da alrededor de una vuelta y media sobre el nucleosoma y cubre 146 pares de bases. La distancia entre nucleosomas varía, pero puede ir entre 20 y 60, y esta distancia va a depender de qué tipo de condensación tiene y de qué tipo de función está generando ese fragmento de DNA. Por ejemplo, directo frente al origen de transcripción, donde se transcribe, donde parte la replicación o la producción del RNA, hay usualmente una baja densidad de nucleosomas, mientras que en otras partes donde hay cromatina apagada, digamos, o heterocromatina, hay una alta densidad de nucleosomas. ¿Qué son los nucleosomas? Como les decía, son histonas, y las histonas son cuatro las que componen el nucleosoma, pero están de a pares, o sea, son dos histonas A2, o sea, H2A, H2B, hay dos H3 y dos H4. Lo importante ahí es que fíjense que existe un H1, pero el H1 se une entre los nucleosomas para estabilizar la condensación de la cromatina, pero no es parte del nucleosoma. En la realidad, este dibujo se ve más así, y fíjense que tienen las histonas, y las histonas tienen hacia afuera, exponen sus colas, algunas N-terminales y otras C-terminales. Estas colas que ustedes ven acá son las que sufren modificaciones posttraduccionales que regulan la condensación de la cromatina. Modificaciones posttraduccionales hay de muchos tipos. Vamos a hablar de grandes y pequeñas. Las pequeñas son moléculas como una acetilación, una metilación, eh, u otra, una fosforilación, y grandes, como podría ser la ubiquitinación, la sumohilación, la netilación, donde una proteína completa,
es capaz de modificar a otra proteína. Las modificaciones transcripcionales ocurren principalmente bueno, gran parte de ellas ocurren en las lisinas, estas lisina 4, lisina 9, esta es la histona H3, que es una de las más reguladas, y la histona H4 también. Pero también existen fosforilaciones y metilaciones en arginina, o sea que existe una gran gama de posibilidades. Y fíjense que es tanta la capacidad de estas colas de histonas de ser modificadas, que a la larga lo que termina generando no es una modificación de un efecto, sino una suerte de código de barras, donde una cola de histona puede estar modificada por 4 o 5 modificaciones a la vez, y existe una proteína que es capaz de leer esta señal, y solo si es que están esas 4 o 5 modificaciones va a ser posible gatillar un fenómeno de condensación o de transcripción. Y hay enzimas que las generan y enzimas que las remueven, o sea, tienen enzimas que escriben, que leen y que borran. Y eso, como les contaba, tiene que ver mucho con la regulación de la transcripción, donde la heterocromatina es un DNA que está condensado, y este DNA condensado es menos accesible. La eucromatina es usualmente cromatina que está transcripcionalmente activa. Eh, Bueno, lo otro importante acá, aquí solamente un detalle, esto es un poco como para poder contarles eh, de la cantidad de DNA en términos de fragmentos, digamos, ustedes tienen diferentes tipos de estructura de la cromatina, tienen genes, y un gen es bien difícil de definir, porque cuando se define un gen, u- ustedes como quizá han escuchado de la definición clásica, es que un gen es el fragmento de DNA que da pie a una proteína, digamos, pero la verdad es que no es tan así, porque un gen puede dar origen a muchas proteínas. También un gen puede que no dé origen a una proteína, puede que dé origen a una RNA. O sea que hay múltiples cosas que uno no están extremadamente bien definidas respecto a qué es lo que es un gen. Ahora, la versión clásica habla de un fragmento que está seccionado en exones y intrones, y también en secuencias que regulan la expresión en el 5'UTR o el 3'UTR, que son las regiones que flanquean el gen. Entonces ustedes pueden ver acá el tipo de DNA y la cantidad, o sea que fíjense que en kilobases exones son pocos, digamos, en comparación a las secuencias que son intergénicas, y a su vez hay DNA que tiene que ver con cosas que no son genes y que no se entienden muy bien. Hay mucho que tiene que ver con microsatélite y otras cosas, digamos, y mucho DNA que está ahí y que no se sabe muy bien para qué sirve. Hace poco, el CRISPR, que fue una herramienta molecular muy interesante que nació hace el 2012, identifica secuencias dentro de bacterias que se suponía que eran un clúster que no se entendía muy bien, que tienen actividad eh, como antiviral. Entonces acá lo que vamos a ver un poco es la relación, digamos, un poco entre la divergencia, fíjense, entre un humano y un chimpancé. Y fíjense que es bien poca, digamos. Entonces, sin embargo, existen clústeres que uno puede analizar para poder determinar ciertas diferencias em, del genoma de un individuo. Y aquí un poco sobre algunas de las cosas que son interesantes que hoy día pueden hacerse, si es que les interesa. La verdad es que yo de curioso, mandé muestras de mi genoma a secuenciar para determinar mi origen. Ustedes lo pueden hacer para determinar si se van a morir de alguna cosa, digamos, porque hay programas y servicios que pueden decirles tienen más predisposición o no a esto. Y aquí quiero entrar en un tema bien interesante que tiene que ver con eh, la consejería genética. Y algo que igual ustedes también se lo podrían cuestionar a futuro, porque tiene un montón de implicaciones éticas. Y también les voy a contar un ejemplo de alguien que tomó unas acciones bastante peculiares. Bueno, pero volvamos al tema. En esto, si ustedes tienen material genético de diferentes fuentes, si ustedes tienen acá en su genoma, tienen material genético de su madre y material genético de su padre, que está dividido 50 y 50.
Ahora, y tienen además material genético de la madre en las mitocondrias, ¿cierto? Porque las mitocondrias vienen en el óvulo, no las son traspasadas por el hombre, digamos, el hombre, las mitocondrias del espermio se quedan afuera, y entonces no contribuyen al material genético de la mitocondria. Pero sí, tanto madre como padre contribuyen a la generación de los autosomas, y además el padre va a entregar un cromosoma X a su hija, al igual que la madre, que siempre va a entregar un X, pero en el caso del hombre va a entregar un Y. Ese I es solo del padre, o sea, es el equivalente a la mitocondria, donde viene solo de la madre, ¿cierto? Entonces, si ustedes son hombres, tienen material genético que es fácilmente distinguible de la madre y del padre. Si son mujeres, tienen elementos que son fácilmente distinguibles de la madre, pero como el X de la madre del X del padre no son distinguibles, ustedes no van a saber exactamente si es que los genes de X vienen de uno o del otro. El DNA de la mitocondria es circular y está dentro de la mitocondria de la célula, y esto hace posible que, siendo hombre, podemos hacer análisis diferencial del cromosoma X o del DNA mitocondrial o de los autosomas y hacer una versión un poco más completa del análisis. Para eso, ustedes pueden sacarse una muestra de genoma con células descamativas de la mucosa oral y las pueden mandar a la National Geographic. Eso fue lo que hice yo. Pueden mandarlo a otra parte, digamos, si quieren. Y fíjense esto, qué interesante que es. Este es el mapa de ancestral de mis mitocondrias. Y acá les voy a mostrar. Parte en África, como todos los homínidos, sube hacia Europa. En este caso, llega hasta acá, hasta Asia. Y de aquí, en vez de subir y pasarse por la línea europea, se va hacia Siberia, pasa por Alaska, baja por Sudamérica y se instala aquí marcando hacia allá. Si hacemos un mapa de calor, ustedes pueden ver que la mayor parte o la intensidad de los marcadores, porque este mapa fue hecho a través de un mapeo genético y un alineamiento con los marcadores encontrados ancestrales, digamos, de estas poblaciones. O sea que sigue el mapeo genético de cómo se movieron los homínidos a través del continente hacia Sudamérica. Fíjense acá, mi marcador mitocondrial tiene una alta condensación acá, pero sin embargo tiene un componente que apunta hacia Sudamérica. ¿Saben lo que yo les mandé a los gallos en, en la National Geographic? Yo les mandé el raspado de mucosa oral con un código que venía en la cajita y se los mandé desde el norte de Escocia. O sea, no tenían ni mi nombre, nada. Y lo que ellos vieron es que estas secuencias son tan em, bien descritas y es tan exacta el alineamiento que pueden incluso a partir de una muestra de mi genoma decir tus mitocondrias vienen de Chile. Miren la especificidad de esto. Ahora, si seguimos mi cromosoma Y, fíjense que sale de África, pero no se va hacia acá, no toma esa vía hacia Alaska, sino que se va hacia Europa. Y ahí se queda, no sale de ahí. Porque la colonización no ha impactado en la mezcla de los cromosomas Y. El cromosoma Y sigue siendo el mismo desde que llegaron los españoles, probablemente en el 1500 y algo. Y ustedes saben que hubo mucho abuso de parte de los españoles sobre la indígena. Y algo que uno aprendió en el colegio, digamos, que nosotros somos una mezcla criolla, pero que en realidad somos producto de una colonización violenta eh, entre españoles y indígenas locales, y claramente eso no lo puede ver acá, digamos. El cromosoma Y de la población chilena es predominantemente europeo. Sin embargo, los óvulos fueron locales, por lo tanto, algo que está evidente histórico, a mí me costó como $200 en determinar. Bueno, va a ser la primera sección de la clase. La verdad es que me queda harto más por grabar, pero dadas las circunstancias, creo que vamos a dejarlo hasta acá. Voy a intentar hacer otra parte de la segunda parte de esta misma clase hoy día en la tarde. Y por mientras, cualquier duda que vayan teniendo,
me la envían, yo les voy a mandar literatura, sobre todo de las modificaciones posttraduccionales y de las marcas epigenéticas para que vayan aprendiendo un poco lo que vamos a ver en la siguiente clase. Y también sobre la estructura del DNA, que es importante que tengan conocimiento de base, digamos. Lo otro que les recomiendo es la lectura de literatura científica, partiendo por el Albert. Albert es un buen referente, o algún otro libro de biología celular, pero lo ideal es que se vayan acostumbrando a leer un poco más de las bases, que vayan al paper, a la versión original, porque ahí van a poder ver más el detalle y en realidad eso es lo que se busca, que ustedes logren adquirir el conocimiento de forma directa y no reinterpretado, digamos, ni pasado a través de una fase editorial, sino que logren interpretarlo directamente. Muchas veces cuando uno trabaja en ciencias, se encuentra con sorpresas, por ejemplo, con que alguien asume que algo es de alguna forma, en un paper, ustedes revisan esta información, les parece interesante, van al paper original y ahí hay una pérdida de la comunicación, hay alguien que malinterpretó algo, o a veces el resultado es criticable. No es tan cierto que algo pasa como ustedes creen que pasa, sino que en la fuente original ustedes pueden llegar a cuestionarla, decir, bueno, aquí hay falta en controles, aquí hay cosas que no corresponden, y si uno se queda solamente con la interpretación o con el review, la verdad es que se pierde un montón de la información. Así es que poco a poco vamos a empezar a incorporar durante el curso y durante el proceso de formación que lean papers, que lean harto. Un amigo indio, a mí cuando yo empecé mi doctorado, me dijo, el primer año de tu doctorado, tú tienes que aprender el 20% del campo en el cual tú te desenvuelves leyendo. Hay mucho que leer. El 40% el segundo año, o sea, ya es un 60%, y en los últimos años tienes que terminar sabiéndotelo todo. Y tienes que saber más que tu jefe. Porque si tú logras saber más que tu tutor, entonces es tiempo de dar el paso adelante y irte a otro lado. Entonces, bueno, eso es parte de los consejos. Les deseo un excelente comienzo en el doctorado y que les vaya muy bien. Y cualquier cosa, les voy a dejar mi número de teléfono para que me escriban por WhatsApp, alguna cosa que tienen alguna duda urgente. Y nos juntamos mañana. Les mandé el link. Así que, bueno, nos vemos. Hasta luego.